Bueno, cuando hablamos de trauma abdominal estamos refiriéndonos a trauma que se va a dar en toda la porción de la cavidad abdominal propiamente que se encuentra por debajo de lo que es el tórax hasta lo que es la región de la cintura pélvica. ¿Sí? Vamos a ver que la región abdominal o la cavidad abdominal va a tener características y va a tener lo que son estructuras bastante más variadas que lo que es propiamente la caja torácica. Cuando vimos tórax, vimos que el tórax propiamente dicho estaba delimitado por lo que es el músculo diafragmático, la cúpula diafragmática. Esta cúpula diafragmática que podemos apreciar en la imagen de la izquierda como una pequeña línea de color más oscuro, crema oscuro, nos marcaba y nos delimitaba todo lo que eran las cavidades, la cavidad torácica, que en sí comprende los pulmones, el corazón, la región del mediastino, que es por donde se encuentran los grandes vasos, y listo. Eso vendría a ser netamente el tórax. Luego existe otra porción, que es la porción tóraco-abdominal, que es la prolongación de la parrilla costal, que sigue siendo una estructura del tórax, pero que va a proteger lo que son ciertos órganos de la cavidad abdominal. Por algo es la región tóraco-abdominal. En esta región tóraco-abdominal vamos a encontrar lo que son los órganos sólidos, principalmente el hígado, que es el más grande, y hacia el lado izquierdo lo que es el vaso. Porción de la parte, otra porción de lo que es el estómago y la cabeza del páncreas que se encuentra por detrás de estas estructuras. Para una correcta evaluación anatómica, sobre todo descriptiva y explorador, y una anatomía de exploración, vamos a tener lo que son varias divisiones o varias formas de dividir el estómago para nosotros poder ubicarnos con respecto a las estructuras que se van a encontrar en esto. Por ejemplo, si nos vamos a la imagen que se encuentra a la derecha de la pantalla, vamos a observar la división por cuadrantes. Esta división por cuadrantes se va a realizar a través de lo que es una línea sagital o una línea media y otra línea transversal que va a partir del cuerpo en las partes superior e inferior. Esta es la superficie de evaluación por cuadrantes, donde nosotros vamos a tener grupos de estructuras relativamente grandes para poder ver la distribución de las vísceras abdominales. Los cuadrantes, por importancia, van a ser el cuadrante superior derecho. ¿Por qué? Porque en este vamos a encontrar lo que es el hígado, el duodeno, la cabeza del páncreas, la vesícula biliar, el porción del asa ascendente del colon y porción del porción del colon transverso. Hacia la parte del cuadrante superior izquierdo vamos a encontrar otro lóbulo hepático, vamos a encontrar la mayor parte de lo que es el estómago, el vaso que se va a encontrar un poco más dentro de lo que es la cavidad tóraco-abdominal, la cola del páncreas, que se encuentra más o menos por acá atrás. También va a haber parte de lo que es el colon transverso, el asa descendente y porción del asa descendente o el ángulo del asa descendente del colon descendente propiamente. Hacia los cuadrantes inferior izquierdo y derecho vamos a tener más que todo lo que son las porciones intestinales, ¿no? Con el colon descendente, el sigmoides y todo lo que son las asas intestinales correspondientes al yeyuno y el ilio. Hacia el cuadrante inferior derecho vamos a tener una estructura de gran relevancia, sobre todo en la parte quirúrgica, cuando hablamos del apéndice, ¿no? Que algunos tal vez de ustedes han tenido una apendicitis, ya les han sacado el apéndice, otros todavía no, pero todo el mundo ha escuchado de la apendicitis. Entonces, esas son las distribuciones a través de los cuadrantes. Ahora se ha visto que hay otro tipo de distribución para la exploración, sobre todo en la parte clínica, donde nosotros vamos a dividirlo aún más. Vamos a cuadricular totalmente el abdomen y lo vamos a dividir en zonas superiores, medias, inferiores, teniendo las regiones del hipocondrio derecho, la región epigástrica y la región del hipocondrio izquierdo. Cada uno con características particulares con respecto a la composición de las estructuras internas que vamos a tener dentro de estas, para poder referirnos o poder ver lo que son las estructuras que lo componen. La región central, que igual va a estar dividida en lo que son las regiones lumbares o flanco, la región umbilical o mesogastro y la región lumbar izquierda o flanco izquierdo. Luego las fosas ilíacas, que igual nos va a servir para lo que son, sobre todo la discriminación de los distintos
estructuras anatómicas. Por ejemplo, la región ilíaca derecha va a ser considerada un punto de origen para el dolor apendicular. La región hipogástrica va a estar asociado sobre todo a los dolores menstruales en las mujeres y en el caso de los varones por la distensión de la vejiga en el caso de retención urinaria. Y la región ilíaca izquierda va a ser la que menos estructuras de referencia va a tener, pero igual nos sirve como zona de auscultación o zona de revisión para algunos procesos patológicos que vamos a ver. Por ejemplo, es la zona de elección para realizar lo que es una abdominocentesis en caso de personas que presenten una enfermedad llamada ascitis, que es acumulación de líquido dentro de la pared abdominal o dentro de la cavidad abdominal, perdón. ¿Por qué? Porque en esta región podemos ver de que se encuentra principalmente el asa descendente del colon y posteriormente viene lo que es el sigmoides y el recto. Entonces la posibilidad de generar lesión a estructuras importantes es mínima, lo cual nos va a permitir trabajar con cierta libertad a nivel de esa región. Mientras que en la región derecha tenemos lo que es una mayor prominencia a través de lo que es el punto ciego, el colon y todo eso que nos da mayor dificultad y mayor riesgo de lesiones. Entonces, para eso nos sirven estas divisiones. ¿Cómo se van a dar estas divisiones? Se van a trazar líneas imaginarias que van a ser desde la zona medioclavicular hasta lo que son las partes de las crestas ilíacas y las otras que son las transversas que van a ir a través de lo que es los bordes inferiores de las costillas, generando una línea, y otro que es justo sobre las espinas ilíacas anteriores. Sí, que son esas espinitas que nosotros podemos tocar al momento de agarrarnos la cadera. Entonces, esas son las divisiones cuadrantes que se va a dar a través de lo que es el abdomen. Ahora, el abdomen, como les dije, va a tener una división imaginaria que va a ir desde la parte del sacro, promontorio del sacro, hasta lo que es la sínfisis del pubis, dividiendo lo que es la cavidad abdominal de la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica generalmente vamos a encontrar lo que es la vejiga y los órganos reproductores, tanto masculinos como femeninos, y también va a estar la estructura de la porción del colon sigmoides y del recto, todos los músculos del piso de la pelvis. ¿Sí? Entonces, esto es una división imaginaria, no hay una división anatómica específica como en la parte del tórax y el abdomen que teníamos el músculo diafragma. Aquí es una división imaginaria que va desde el hueso sacro, en su parte superior o promontorio, hasta lo que es la sínfisis del pubis. Vamos a ver también que en todo lo que es la cavidad abdominal vamos a encontrar otras estructuras, tanto vasculares como también órganos. En este caso, los riñones no aparecen propiamente en la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque estos son retroperitoneales. Se encuentran por detrás de lo que es el peritoneo y el vaso, que igual se lo menciona, pero no se lo aprecia mucho en la estructura, porque se encuentra más hacia la parte de la caja torácica superior. O sea, sigue siendo dentro de la cavidad torácico-abdominal, pero se encuentra más hacia la parte de arriba, no recubierto, al igual que el hígado, pero no tiene una participación específica sobre lo que es la parte digestiva, sino más bien una participación sobre lo que es el aspecto hematopoyético e proceso linfático inflamatorio. Entonces, por eso, si bien no se lo muestra como parte de los órganos de la cavidad abdominal propiamente, sí forma parte de la estructura que va a participar dentro de esta cavidad abdominal, más propiamente en la región tóraco-abdominal. Mientras que los riñones sí se van a encontrar dentro de lo que es la distribución o los límites de la cavidad abdómica, pero al encontrarse estos posteriores y detrás de lo que es la cavidad abdominal, se los considera órganos retroperitoneales. Además, que de igual forma que el vaso, no van a participar de manera directa en la digestión, pero sí van a formar parte o se van a encontrar en la región correspondiente a la cavidad abdominal. Los grandes vasos se van a encontrar igual en este sector, por lo cual nosotros tenemos que ver y conocerlos, sobre todo en la aorta abdominal, con todas sus ramas que van a ser las arterias frénicas, que van a ir hacia lo que es la cúpula del diafragma. Vamos a tener las arterias gástricas, que van a salir a través de lo que son diversos del tronco celíaco, que va a dar también la rama esplénica o la rama del vaso. Vamos a tener lo que es las arterias hepáticas, que posteriormente va a ser primero la naciente, es la común, que va a salir igual del tronco celíaco. Vamos a tener las arterias suprarrenales, las arterias renales, vamos a tener las mesentéricas superiores y las mesentéricas inferiores, y vamos a tener las arterias gonadales o aquellas que van a ir hacia lo que son los órganos reproductivos, tanto femeninos como masculinos. Posteriormente, en su división, llegando a lo que es la parte del sacro,
L5, o incluso un poquito más superior en algunos casos, vamos a tener lo que son las divisiones de las arterias ilíacas comunes, que estas se van a dividir en externas y en internas, que van a pasar directamente de lo que son los miembros inferiores. Entonces ya estamos viendo todo lo que es la división, tanto a nivel de la estructuración de los órganos como a nivel de la estructuración vascular. Esto es importante saber por qué, porque la pared abdominal o los límites de la cavidad abdominal van a tener muchísima, pero muchísima menor protección con respecto de lo que es la cavidad torácica. La cavidad torácica tiene una coraza, que son las costillas, el esternón, por detrás los omóplatos, que todos estos órganos vitales importantes se van a encontrar, además de que va a haber grandes masas musculares protegiéndolos. A nivel de la cavidad abdominal, vamos a ver de que sí hay una protección muscular, sí, pero no hay una protección ósea más que a nivel de la columna vertebral sobre la región de la T12 hasta lo que es la región de la L5 o la porción sacra más, ¿ya? Que van a proteger sobre todo lo que son los grandes vasos. Van a encontrarse posterior a estos grandes vasos y van a ser consideradas la región posterior o el límite posterior de la cavidad abdominal. Toda la región del dorso de la espalda va a estar cubierta igual por grandes masas musculares y tejido adiposo, que si bien sirven de protección contra lesiones variables, no tienen la suficiente protección como para evitar lo que son los traumas penetrantes u otro tipo de traumas, ¿no? A nivel de la pared anterior del estómago, nosotros vamos a tener igual lo que es la piel, el tejido celular subcutáneo o panículo adiposo, dependiendo cuán gorditos nos encontremos, y los músculos rectos del abdomen. Obviamente va a haber otras estructuras junto con los músculos oblicuos, junto con los músculos escalenos y los músculos que van a dar lo que es la formación a nivel de lo que son los oblicuos inferiores para lo que es la cavidad abdominal en su porción inferior. Hacia los flancos igual vamos a tener lo que son estructuras musculares, ¿no? Todo lo que es la musculatura propiamente de los músculos, tanto oblicuos y transversos del abdomen. Entonces, como podemos revisar, la capacidad de contención de órganos es amplia, pero la protección es menor. Entonces es una cavidad que va a sufrir muchas lesiones, tanto de características penetrantes como de características de trauma cerrado. ¿Por qué? Porque muchas de las vísceras, como podemos ver en este corte, son huecas. Y una víscera hueca tiende a recibir lesiones en trauma cerrado que puede generar desde una pequeña contusión hasta una ruptura completa de lo que es esto por explosión de la zona o de la cavidad hueca. Generalmente se ve eso a nivel de lo que es el estómago, el intestino y las vejigas, ¿sí? Entonces, estos sistemas de lesión que se van a presentar en la cavidad abdominal son de gran importancia dado al tipo de contenido que se va a presentar dentro de lo que son estas vísceras. En el estómago tenemos el ácido clorhídrico, que es uno de los ácidos más fuertes del organismo, que si se vierte a la cavidad abdominal va a generar una lesión y una destrucción masiva de todo lo que es la zona a la cual vaya llegando, con necrosis y lesiones que requieren sí o sí una extracción directa de toda esa zona, más un cierre rápido, pronto e inmediato de lo que es la cavidad abdominal para evitar que más de este líquido vaya vertiéndose a lo que son los demás órganos por la erosión que causa. A nivel de la vesícula biliar, igual vamos a tener lo que es otra sustancia que es altamente dañina, como ser la bilis, que por ser tan alcalina, o sea, totalmente opuesta a lo que es el ácido gástrico, igual va a generar lesiones grandes, sobre todo a la parte del duodeno y de la cabeza del páncreas, que nos puede generar alteraciones muy, muy graves que sí van a comprometer la vida, aún con mayor velocidad que cualquier otro tipo de lesión que se pueda dar en respecto a lo que son traumas cerrados o derrames de sustancias. Entonces tenemos que el estómago y la vesícula van a tener lo que son sustancias opuestas, pero altamente corrosivas para lo que son las estructuras propias del abdomen. A nivel de los intestinos, tanto en el intestino del grueso como en el intestino delgado, tenemos una gran colección de bacterias, como les digo, sobre todo en el intestino grueso, que si nosotros permitimos que éstas pasen a lo que es la cavidad abdominal, van a generar un proceso de shock séptico casi de manera inmediata, provocando un cuadro llamado peritonitis y abdomen agudo que requiere de cirugía inmediatamente.
Vámonos directamente a los tipos de trauma y lesiones para no irnos complicando e ir explicando poco a poco las diversas traumas y acciones que nosotros vamos a tomar. El primero es el trauma cerrado. Es un trauma directo, una contusión, que puede darse desde lo que es un golpe, ¿ya? Un puñete muy bien dado por una persona entrenada o con mucha fuerza sobre alguien que no tenga un entrenamiento y no tenga los músculos abdominales lo suficientemente preparados para resistir este impacto, puede provocar lesiones por contusión en lo que son las vísceras huecas, ¿ya? Golpes que si bien no van a generar una ruptura completa de estas estructuras huecas, sí pueden generar un daño por impacto a través de lo que es sus mucosas con sangrados interiores de estas, generando problemas de contusión y hematomas viscerales. A nivel de lo que son las vísceras sólidas, estamos hablando del hígado, estamos hablando del vaso, páncreas podríamos sumarlo. Estas también van a tener lo que son lesiones, formando principalmente lo que son contusiones u otro tipo de lesiones gracias a sus mismos ligamentos de fijación, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Otra lesión que se produce es la lesión de cizallamiento. Esta lesión se va a dar por lo que son regiones de opresión o de compresión o aplastamiento, como menciona el texto. ¿Por qué? Por la utilización de los supuestos equipos de protección, pero de mala forma. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Cuando nosotros utilizamos el cinturón de seguridad no en las zonas que debe estar, o sea, lo tenemos, la línea inferior la tenemos más arriba de la zona de las caderas, está en la parte abdominal. Entonces, cuando hay un tipo de impacto, tanto por desaceleración como por desaceleración y otro por la fijación que va a tener, esto puede generar daños por el sistema de compresión localizado que va a tener sobre esos órganos, generando hematomas a nivel externo y desgarros, sobre todo a nivel de lo que son las estructuras viscerales y de los vasos, ¿no? Más que todo a la parte de lo que es la porción intestinal. Luego vamos a tener lo que les mencionaba, que era la lesión por desplazamiento, que se llama laceración, o también lesión por desaceleración. ¿En qué consiste eso? Todos los órganos dentro de nuestro cuerpo van a estar fijados por lo que son diversos tipos de ligamentos, estructuras que van a darle lo que es su ubicación exacta y van a evitar que tenga un gran desplazamiento cuando nosotros tenemos cambios de posición, del cúbito a supino, o cuando estamos caminando, de echados a parados, en la bipedestación, en la actividad física, cuando trotamos, cuando corremos, cuando hacemos algún otro tipo de actividad. Pero estos van a tener lo que es un límite, una capacidad de resistencia que se va a ver muy afectada, sobre todo en lo que son los traumas por desaceleración. ¿Cuáles son estos? Cuando nosotros nos encontramos dentro de lo que es un automóvil y el automóvil, gracias a un impacto, ya sea contra otro automóvil, contra un poste o contra lo que sea, va a generar una brusca, pero muy brusca detención del automóvil. El ejemplo más claro es estrellarse contra otro auto que está detenido o contra un árbol, un poste. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo va a ir hacia adelante, pero si estamos utilizando el cinturón de seguridad más los airbags, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro cuerpo va a frenar. En una corta distancia va a frenar. Lo que no le va a pasar de igual forma a nuestras vísceras dentro de la cavidad abdominal. Entonces, estas van a seguir desplazándose de manera anterior mientras nuestro cuerpo ya se ha detenido. Pero nuestras vísceras siguen ese impulso y van a salir o van a proyectarse más anteriormente. En ese momento, ¿qué es lo que va a pasar? Los ligamentos, especialmente los ligamentos del hígado y ligamentos a nivel intestinal, van a poder realizar lo que se llama la laceración, un corte por opresión y tratar de fijar lo que son estas estructuras. Entonces van a generar las lesiones por laceración. ¿Por qué? Porque las vísceras se van a ir más anteriormente de lo que nuestro cuerpo se está desplazando. Y luego nosotros vamos a volver atrás y recién nuestras vísceras van a volver atrás. O sea, hay un pequeño desfase en ese sentido del desplazamiento, lo cual va a generar este tipo de lesiones que dependiendo pueden ser muy, muy dañinas, provocando incluso una sección casi completa de lo que puede ser el hígado principalmente, o lesiones
cortes a través de lo que son porciones de los intestinos, tanto grueso como delgado. Luego vienen las lesiones que ya van a interferir propiamente con la continuidad del tejido celular, subcutáneo, epitelios y lo que son los grandes componentes musculares. Estos van a ser los traumas penetrantes, que se van a dar principalmente por lesión de arma blanca, cuchillos u otro objeto que sea corto punzante o simple y llanamente punzante, y las lesiones por proyectiles, o sea, en este caso por arma de fuego. Se van a considerar dos, lo que son las lesiones por proyectil de baja velocidad y las lesiones por proyectil de alta velocidad. ¿Cuáles son los proyectiles de baja velocidad? Las armas cortas, generalmente las armas que no tienen un gran calibre, o sea, unos 22, unas más pequeñas, de revólveres y de armas de caño corto, que si bien van a generar daño, no van a generar el mismo tipo de daño que un proyectil o una munición de guerra, que son proyectiles de 5.7, 3.5 milímetros de grosor o de espesor, ¿ya? Un calibre de 5.71, por ejemplo, que es lo que se utiliza dentro de la Armada Boliviana, va a generar grandísimos daños por la alta velocidad que tiene y la alta fuerza del impacto que va a tener. Eso lo vamos a ir explicando un poquito más adelante para que vean cuál va a ser la diferencia de eso. Y lo vamos a ver también en la parte de la cinemática del trauma. Ahora, dentro de las lesiones penetrantes por arma blanca, nosotros tenemos que ver de que cuando se trata de un apuñalamiento, por lo general, si es solo un apuñalamiento, o sea, una sola vez, vamos a ver de que generalmente este es un recorrido fijo. Es un recorrido específico donde entra y sale. En algunos casos, como en la imagen, entra y lo dejan ahí. Esto puede haber sido un accidente o puede haber sido un intento de homicidio o simplemente un ataque de celos. Pero tenemos ahí el cuchillo, entonces van a fijarse que tiene un desplazamiento fijo. No hay una gran variación en el movimiento. Si encontramos gran lesión en gran variedad de movimiento, una lesión distinta, es que la persona ha agarrado, ha clavado el cuchillo y lo ha empezado a mover como si fuera una hoja de licuadora. Eso ya es con la intención total de matarte por completo, ¿no? Por las lesiones que va a provocar. También tenemos que ver de que este tipo de lesiones va a generar lo que es una pérdida de solución de continuidad a través de lo que es la cavidad abdominal, seccionando todo lo que son los tejidos, incluido el tejido muscular. En algunos casos va a llegar a dañar todo lo que son también porciones viscerales. ¿Cómo cuáles? Dentro de estos vamos a ver de que los principales que se van a ver afectados son el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon. ¿Por qué? Por las diversas zonas y formas de apuñalamiento que se van a presentar. También va a haber lesión a nivel de lo que es el músculo diafragma. ¿Sí? En el diafragma es ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que a veces apuñalan, o se ha visto en los estudios de que cuando hay una persona apuñalada, el sistema es ascendente. Se ponen el cuchillo, más o menos a nivel del ombligo, por decir, pero el desplazamiento de la punta del cuchillo va hacia arriba. Entonces genera ese tipo de lesiones. Obviamente también tenemos que ver y considerar de que va a depender mucho del tamaño del cuchillo, ya puede ser un pequeño puñal hasta un cuchillo de cocina de aproximadamente 25-30 centímetros, como podemos ver aquí, un cuchillo bastante grande que sí va a generar lo que es una lesión aún mayor, pudiendo llegar incluso hasta lo que es la aorta abdominal, generando una hemorragia masiva. Y va a depender también del panículo adiposo de las personas. O sea, mientras más gordito eres, más tejido hay. Y disminuye la probabilidad de que una hoja pequeña o una hoja de tamaño regular pueda llegar a dañar lo que son tus vísceras abdominales. Esto no quiere decir que engordemos para tener lo que es protección abdominal, por si acaso. ¿Ya? No es lo adecuado. Pero es una forma de, indirectamente, de protección. Cuando el cuchillo ha sido clavado y se lo deja ahí, se puede ver eso, ¿no? Lo que vemos en la imagen izquierda. Pero cuando se realiza el acuchillamiento y al momento de retirar, genera un desplazamiento con aumento de la lesión inicial, o sea, va a prolongar la sección del corte, van a realizar un corte propiamente en lo que es la cavidad abdominal, ¿qué es lo que se va a producir?
se va a producir algo que se llama evisceración. ¿Qué quiere decir? Que las vísceras abdominales, principalmente el intestino, protruya a través de esa herida y quede expuesto al medio externo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en estos casos? Nosotros estamos en la calle, somos de momento personal civil porque no estamos trabajando en el área correspondiente, o sea, no estamos fungiendo como médicos en ese momento. No contamos con los equipos adecuados para realizar ningún tipo de procedimiento. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer como para tratar de brindar cierto soporte? Primero, verificar de que no haya las posibilidades de que nosotros nos vayamos a convertir en el segundo apuñalado. Segundo, si vemos que ha habido un apuñalamiento sin que haya dejado el arma dentro de la cavidad abdominal y queremos ayudar a la persona herida, ¿qué es lo que debemos realizar? Primeramente, evaluar dónde está la lesión, en qué región del abdomen está la lesión. Vamos a ver si está hacia los flancos, si está en el meso, si está dónde, para nosotros ya sospechar de las posibles complicaciones que va a tener esa zona. Si existe una hemorragia muy activa, incluso si no existiese una hemorragia muy activa, tenemos la lesión, tenemos que evitar la evisceración. ¿Cómo evitamos eso? Realizando compresión sobre la herida. Se puede realizar con una prenda de vestir, ya les dije, una porción o una prenda completa, no hay problema. Se realiza la compresión y evitamos, obviamente, apretar de más, pero realizamos una compresión con fuerza con el fin de tratar de evitar o detener lo que son posibles hemorragias que se vayan a presentar o pérdidas de contenido. Lo ideal es seguidamente o inmediatamente llamar a una ambulancia para que el paciente sea trasladado a un centro quirúrgico, porque la mayoría, y de hecho casi todos estos traumas penetrantes, requieren como tratamiento definitivo cirugía. Si nosotros vamos a ver que la persona tiene el arma aún incrustada dentro de lo que es el abdomen, hay que realizar lo siguiente y en este orden. Evitar que les retiren o evitar retirar el arma blanca de la cavidad abdominal. 1. 2. Tratar de recostar a la persona, no sobre el cuchillo, sino en la parte posterior, por si acaso, o una región opuesta a donde se encuentre lo que es el cuchillo, y tratar de calmarlo y evitar que realice muchos movimientos. ¿Por qué? Porque el cuchillo sigue con la porción fila dentro. Entonces, si la persona se desespera, se mueve, esa porción fila va a seguir dañando, cortando, seccionando total o parcialmente las estructuras abdominales. 3. Una vez que hemos logrado recostar al paciente, lo tenemos ahí, obviamente no va a estar tranquilo, ¿no? Porque tiene un cuchillo en su abdomen, le debe doler y obviamente el trauma. Tratar de generar un proceso perilesional, o sea, alrededor de la lesión, tratar de colocar una polera envuelta, una chompa, algo alrededor de esta, sin tocar el mango del cuchillo, sin tocar eso, alrededor de esto. ¿Para qué? Para evitar que cualquier tipo de movimiento externo, cualquier tipo de desplazamiento externo accidental que se pueda dar, golpee o toque de manera directa y brusca lo que es el mango del cuchillo. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que agarren un lapicero, un lápiz o algo que tengan relativamente largo y colóquenlo entre sus dedos de su mano. Hagan un pequeño puño y colóquenlo entre el dedo índice y el dedo medio y permitan un desplazamiento que pase todo lo que es la región tenar, ¿ya? Ahora, justo vamos a tener, si es un lápiz, para que se ubiquen, vamos a tener la parte del borrador arriba y la punta hacia adentro. Vamos a suponer que nuestra mano es la cavidad, la pared anterior de la cavidad abdominal, donde tenemos la piel, tenemos la grasa, tenemos lo que es los músculos y hemos llegado hasta lo que son los intestinos. Ahora, agarren la parte del borrador y realicen un pequeño movimiento hacia atrás. Un pequeño movimiento hacia lo que es su nudillo. Hay un desplazamiento de la punta que es mucho mayor que el desplazamiento del borrador. Ahora imaginemos que esa punta es altamente fila y está en contacto con nuestros intestinos. Si nosotros no cuidamos este movimiento, tic, estamos seccionando. Ahora lateralmente, tic, está seccionando. A cualquier lado que nosotros movamos, va a presentar lo que son lesiones a nivel de las vísceras intestinales, agravando o complicando más el cuadro del paciente.
lo cual va a generar mayor lesión y mayor compromiso vital. ¿Sí? No tenemos que retirar el cuchillo, ¿por qué? Porque el cuchillo nos puede servir en algunos casos de tapón. Ya, si no se realiza mucho movimiento, mucho desplazamiento de esto, ¿qué es lo que nosotros podemos favorecernos de que el cuchillo siga ahí? De que este puede generar tapón. Las presiones que existen dentro de las cavidades abdominales van a generar cierta capacidad de contracción de algunas de las vísceras gracias al trauma doloroso, por el dolor que se va a presentar, ¿no? Por la lesión. Entonces, estas se van a comprimir ligeramente contra lo que es el cuchillo. Entonces, este mismo cuchillo nos va a servir de zona de obstrucción. A nivel de los vasos, por ejemplo, cuando ha habido un corte parcial de estos, pero la hoja se mantiene ahí dentro, va a evitar lo que es la hemorragia por la misma capacidad contráctil de los vasos. Si nosotros los retiramos o lo movemos, podemos generar una sección completa donde va a agravarse la hemorragia. Y al retirar igual ese proceso de desplazamiento posterior, también sigue realizando un corte. Entonces vamos a aumentar las lesiones a través de la cavidad intraabdominal. Estamos en la calle, un tipo ha sido apuñalado y el otro ya le robó su celular y salió corriendo. Vemos al tipo que cae al piso y grita de dolor y vemos que de repente bajo su polera, aparte de la sangre, vemos que crece un bulto. Levantamos la polera y nos encontramos con que sus intestinos han salido, ha habido una evisceración. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar en ese momento? No toquen las vísceras, las van a contaminar, las van a dañar. Lamentablemente no contamos con equipo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es agarrar una prenda lo más limpia posible que se pueda o una prenda de vestir, humedecerla, echarle líquido y cubrir lo que son estas vísceras y llamar inmediatamente a lo que es una ambulancia para que se lo lleve. ¿Por qué? ¿Qué puede ocurrir? Uno, como están afuera, se van a contaminar de manera inmediata. Y simplemente el hecho de nosotros echarle agua y cubrirle con un trapo, lo estamos contaminando, sí, pero al mantener la humedad de estos vamos a evitar que se reseque la capa serosa y entre en isquemia. Dos, si el orificio por el cual está saliendo estas vísceras es muy grande, van a continuar saliendo con cada inspiración, con cada movimiento. Entonces, este trapo que nosotros vamos a poner o vamos a colocar ahí encima para tratar de mantener húmedas las vísceras, también nos va a servir como una zona de contención para evitar que siga protuyendo más. Dos, o tres, perdón. Si el orificio de salida es relativamente pequeño y no llamamos rápido a la ambulancia, o sea, no hay un transporte, un desplazamiento rápido de esta persona, ¿qué es lo que va a pasar? Ese pequeño orificio de salida va a realizar compresión sobre estas vísceras. Va a generar isquemia, necrosis y se van a morir. Y eso significa resección quirúrgica de toda esa porción intestinal con todos los compromisos que vienen a la larga. Entonces no tenemos que tratar de meter las vísceras de nuevo. No, no hay que meter, podemos lesionar más. No tenemos que dejarlas al aire libre y que se sequen. No, hay que tratar de cubrirlas con un paño húmedo, echar agua. No le van a echar otro tipo de componente para tratar de mantener humedad. No, agua, lo más pura posible, para mantener solo la humedad y luego trasladar al paciente lo más rápido que se pueda a un centro quirúrgico. ¿Sí? Si estamos viendo que tiene el arma blanca, tratar de desplazarlo sin la fijación adecuada es muy riesgoso. En el caso de las evisceraciones intestinales, a veces sí se puede realizar una buena contención y transportarlo en otra cosa. Obviamente no lo van a transportar en una moto, ¿no ve? En un auto particular, en un taxi, algo así, porque la ambulancia puede llegar a tardar mucho. O directamente esperar que venga la ambulancia, ¿para qué? Para tratar de ayudar. Siempre dando los datos, ¿no? Persona que ha sufrido apuñalamiento, presenta evisceración de intestino, bla, bla, o sea, explicar. Esa es la idea y ese es el tipo de actividad que se realiza durante las lesiones punzantes por arma blanca. Ahora, las lesiones por arma de fuego. Estas lesiones por arma de fuego van a tener, como ya les dije, las características de ser lesiones por armas de baja velocidad y otras de alta velocidad. En ambos casos, las lesiones que se van a producir por el arma de fuego van a ser penetrantes, desgarrantes y de cavitación. ¿Qué quiere decir una lesión de cavitación? El proyectil, cuando sale,
del caño del arma de fuego, esta va a salir girando, gira, no sale en un desplazamiento recto, va girando. Ese giro que presenta va a generar que por la velocidad que tiene, genere como un pequeño halo alrededor de esto de aire, generando lo que es una cavidad aérea, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda. Una vez que ingresa a través de lo que es la parte sólida que va a ser la cavidad abdominal anterior, o digo la pared anterior de la cavidad abdominal, va a generar lesiones en esa zona que ahorita las vamos a explicar. Pero el proyectil va a seguir girando y va a seguir generando ese desplazamiento de aire. Como tenemos vísceras huecas y otro tipo de estructuras ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar que gracias a esa subvelocidad y la fuerza con la que está entrando, genere, uno, esa turbulencia del giro, realizando torsiones a nivel de lo que son las vísceras más cercanas o las porciones de las vísceras más cercanas al proyectil y el posterior desgarro de estas. ¿Por qué? Por esa cavitatación que va a generar que haya un espacio, un desprendimiento de las estructuras alrededor por el aire o por la fuerza del avance del proyectil. Si es un proyectil de baja velocidad, por lo general tiende a quedarse dentro de lo que son las cavidades abdominales. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza suficiente para desplazarse a través de todas esas estructuras que implican un freno. Además de que también existe la posibilidad de que dependiendo del ángulo del disparo, de la posición del disparo y de la distancia de la cual se ha realizado el disparo, esta no pueda llegar a atravesar lo que es toda la cavidad abdominal o rebote en un hueso. Los proyectiles de alta velocidad, generalmente asociados a munición de guerra, armas militares o rifles de grandes cazas, para cazar animales grandes y eso, o sea, armas bastante contundentes, bastante fuertes, o calibres grandes, armas reglamentarias, un calibre 30, un calibre 33, una 45, que bueno, si te caes que te parten dos, van a tener igual estas características, pero con mucha mayor capacidad de lesión. ¿En qué sentido? Estas van a tener, por la fuerza y la velocidad, van a presentar un daño por cavitación mucho más grande. Y va a tener lo que es un orificio de entrada y un orificio de salida. Generalmente cuando hablamos de la munición de guerra, el orificio de entrada tiende a ser entre 2 a 5 veces más grande que el orificio de entrada, dependiendo del arma. Como podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a tener la zona del ingreso del proyectil. Esta zona del ingreso del proyectil, por el calor, por la fricción que se produce entre el metal y el aire, gracias a que este gira, va a presentar lo que es una zona justo en el impacto de lo que se llama abrasión, o sea, quemadura totalmente con área quemada, totalmente negra, abrasión. Posteriormente va a tener lo que es una zona de región de quemadura que se llama, que es una lesión similar a una quemadura de primero o segundo grado, de forma circular. Y luego va a existir lo que es la zona del tatuaje. La zona del tatuaje es todo aquello que vaya a ser arrastrado, o generalmente pólvora, que sale arrastrada del proyectil y es llevada junto con este, que va a quedarse impregnada a través de lo que es la piel, con un cambio de coloración de este como si fueran puntitos. Entonces se llama zona de tatuaje. Una vez que está dentro de la cavidad abdominal, va a generar lo que es la lesión por cavitación, con un mayor desplazamiento de lo que son las vísceras, rupturas y rotaciones producidas por la velocidad y la fuerza del proyectil. Al momento de salir, si es que no impacta contra ninguna estructura ósea, va a generar lo que es un desgarro y estrellamiento del tejido. ¿Qué quiere decir? Que por la fuerza que tiene, va a generar lo que es una distensión tan grande de los tejidos que va a hacer que estos exploten hacia afuera. O sea, no va a ser una salida limpia. Va a hacer que exploten, que se desgarre el tejido, generando y aumentando el tamaño de la lesión de salida del proyectil. Ahora, si tienes la mala suerte de que impacte contra una estructura ósea, generalmente vamos a hablar de la columna lumbar, va a provocar la fractura del cuerpo vertebral o la lesión total de lo que es la estructura vertebral. No la va a atravesar. Tuviera que ser un arma muy, muy potente, una M50, por decirles, que es un arma de francotirador de alta distancia que literalmente te va a partir en dos. Pero otro tipo de arma
igual de rápida velocidad, va a impactar en ese hueso, lo va a fracturar, lo va a destruir, y eso va a cambiar la dirección del proyectil. Entonces, el proyectil, ¿qué es lo que va a hacer? Si estaba yendo por tu ombligo, llegó a tu columna y rebotó en tu columna, dependiendo del sector en el cual haya golpeado en el cuerpo vertebral, esta puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. Vamos a imaginarnos que tiene un desplazamiento superior. Ha rebotado en la L2 y va hacia arriba. Va a dañar todas las vísceras en ese trayecto. Intestino, aortas, venas cavas, estómago, hígado, diafragma, y va a salir por tu clavícula. Pulmón, mediastino, todo. Supongamos que tienes aún más mala suerte. Va a rebotar en tu clavícula. Como ya ha perdido algo de velocidad y fuerza, la clavícula va a poner suficiente resistencia. Entonces va a golpear en la clavícula, la va a fracturar, pero nuevamente va a tener un desplazamiento hacia otro lado. Va a bajar hacia la cavidad torácica o se va a dirigir hacia la parte del cuello. Entonces, fíjense que un proyectil no solamente entra y sale, no es como nos imaginamos que el proyectil va a atravesar todo. No. Un proyectil de baja velocidad que se dispara hacia la parte baja del abdomen puede rebotar y causar tantos daños por ese sistema de rebote, porque va a estrellarse contra los huesos ilíacos, que son duros, y va a rebotar por la fuerza, va a rebotar desplazándose un trayecto más dentro de lo que es la cavidad abdominal. Un proyectil que tenga mayor velocidad va a entrar, va a fracturar, pero igual va a rebotar. ¿Ya? Entonces, esas son las lesiones que se va a producir a través de lo que es el arma de fuego. Van a ser lesiones muy, muy graves y que requieren un tratamiento de urgencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si nos encontramos con un herido de arma de fuego en la calle? Primero, lo que hay que hacer es, si hemos visto el incidente, o si hemos visto que le han disparado y luego se han hecho bola, verificar que no haya riesgo de que el segundo herido por munición seamos nosotros. Acercarnos al paciente, si éste está consciente, evaluar siempre, ¿no? Es tratar de calmar y estar evaluando su respiración, su circulación de manera indirecta. Ver dónde ha sido el impacto de la arma de fuego. Si es en el abdomen, ver en qué región en base a lo que son los fraccionamientos de los cuadrantes. Ha sido a nivel del flanco, ha sido en el mesogastrio, en el hipogastrio, en el epigastrio, ¿dónde? Entonces analizamos y vemos todo eso. ¿Para qué? Para ya nosotros ir suponiendo qué posibles lesiones hay. Posteriormente, y seguido, o sea, lo más rápido posible, buscar si es que el proyectil tiene orificio de salida. Entonces, ¿qué hacemos? El disparo ha sido justo a nivel del mesogastrio. Imaginamos un desplazamiento recto del proyectil, o sea, puede haber salido paralelo a la columna o puede haberse quedado en la columna. ¿Qué lesiones van a haber ahí? Todos los intestinos delgados y el mayor riesgo, los grandes vasos. Damos la vuelta al paciente ligeramente y vemos si hay o no hay orificio de salida. Supongamos que no hay orificio de salida, ya estamos suponiendo qué lesiones puede haber. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ABCD. Verificar y controlar totalmente al paciente que esté respirando y que la circulación esté adecuada. Compresión abdominal en la herida de entrada. Compresión abdominal. Tratar de realizar presión. Buena presión para tratar de evitar las hemorragias internas. Y llamar a la ambulancia, obviamente, inmediatamente, ambulancia, policía, todo el mundo llamar. ¿Por qué? Porque es un disparo por arma de fuego. Entonces, incluso antes de acercarse al paciente, ya deben haber ustedes llamado a la ambulancia, a la policía. Ver y cubrir eso. Si hay orificio de entrada y hay orificio de salida, evaluar cuán grande es el orificio de salida y cuánto flujo de sangre hay. Porque a veces, como les digo, si ha habido una sección, un desgarro de la aorta abdominal con un orificio de salida relativamente grande, el paciente en máximo 5 minutos va a estar muerto. De todas formas, tratamos de ayudar como realizando compresión a nivel de ambos orificios, tanto de salida como de entrada. Obviamente que nosotros, si vamos a hacer un análisis del proyectil, por dónde ha entrado y por dónde han salido, ya con estos conocimientos nosotros vamos a hacer un análisis de qué posibles lesiones tenga el paciente y cuál es su posible capacidad de sobrevida.
Para hacer un diagnóstico, esto ya de manera intrahospitalaria, nosotros tenemos lo que es la clínica, el análisis de la cinemática del trauma y el examen físico. Toda la cavidad abdominal tiene este siguiente orden de revisión, que es la inspección, es ver, observar. La auscultación, escuchar con el foneidoscopio o el estetoscopio todo lo que es las vísceras abdominales en búsqueda de ruidos hidroaéreos normales o anormales. ¿Qué son los ruidos hidroaéreos? Los sonidos que van a existir por el desplazamiento o el peristaltismo normal de los intestinos. Estos van a desplazar, cuando no hay nada dentro, van a desplazar lo que es el líquido interior y el aire que se pueda presentar. Por algo se llaman ruidos agua, aéreos, aire. Entonces tratamos de buscar esos sonidos, ¿no? Que es el desplazamiento normal del intestino. Y después, posteriormente, recién realizamos lo que es una percusión en busca de áreas de matidez o de timpanismo, que nos puede decir que es una lesión de víscera hueca o una hemorragia. Y búsqueda de respuestas de irritación, que nos puede estar hablando de una peritonitis. Cuando hablamos de estas búsquedas de respuesta de irritación, nos vamos a buscar que cuando hay una irritación peritoneal, la cavidad abdominal a nivel de los músculos se pone rígida. Esta se va a poner rígida, va a generar resistencia, va a generar una cierta dureza para evitar esa compresión. Entonces, ahí nosotros ya estamos hablando de lo que es irritación peritoneal y estamos suponiendo de una posible peritonitis o lo que se llama también un cuadro de abdomen agudo. Esto generalmente vamos a encontrar en qué? En personas que tienen lesiones por trauma cerrado, que han tardado mucho tiempo en llegar al hospital, o sea, más de varias horas, o lesiones penetrantes por arma blanca, que han dañado lo que son los intestinos y está permitiendo lo que es el vaciado de este líquido a lo que es la cavidad peritoneal con la correspondiente irritación, contaminación y la aparición de lo que es la sepsis. Aquí vamos a ver un poco. En la inspección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar. Vamos a ver si el abdomen está distendido, no está distendido. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Lo que es una mujer que aparentemente está embarazada por la distensión del abdomen o es una persona que tiene ascitis, acumulación de gran cantidad de líquido. Aquí vamos a ver una persona que tiene el abdomen plano hasta llegar al ombligo y luego hay una bola. Ahí estamos viendo de que es un problema de retención urinaria. Y otro tipo de alteraciones como otro tipo de masas u otro tipo de cosas que nosotros podamos llegar a ver. Luego viene la auscultación. En la auscultación nosotros vamos a escuchar los diferentes cuadrantes y regiones del abdomen con el fin de ¿qué? De encontrar lo que son estos ruidos hidroaéreos, que estén presentes, alterados o estén ausentes. Y posteriormente recién vamos a realizar lo que es una palpación y una percusión. Las palpaciones es una palpación profunda que está en búsqueda de dolores, de lo que es generalmente aquí apéndice, pero se puede realizar a nivel de toda la cavidad abdominal. Y que es la percusión, que ya les expliqué cómo se realiza, aquí tenemos la imagen, para observar igual esas características de sonido timpánico o mate, a nivel de lo que es la cavidad abdominal. ¿Con el fin de qué? De ver si es que hay aire, hay sangre o algún otro líquido dentro de esa cavidad que nos pueda generar compromiso con lo que es la vida del paciente. Nunca vamos a realizar antes de la auscultación la palpación en abdomen. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una palpación, vamos a estimular al intestino y este va a aumentar la frecuencia de los ruidos hidroaéreos. Por ende, cuando nosotros hagamos la auscultación, vamos a escuchar ruidos hidroaéreos aumentados. ¿Sí? Entonces, nunca se hace palpación antes de la auscultación. ¿Cuál es el tratamiento de las lesiones abdominales? Siempre el ABCD, vía aérea, respiración, circulación y estado de conciencia. Y la reparación es quirúrgica. ¿Qué debemos evitar o controlar nosotros? Que el paciente entre en shock, evitar que entre en ese shock. ¿Sí? Ya hemos visto lo que es el shock, cómo se produce, cuáles son los tipos que hay. Entonces, la idea es evitar o tratar de evitar que el paciente entre en un cuadro de shock, tanto hipovolémico como un shock séptico. Antes de pasar con la presentación. Cuando vemos que hay lesiones, sobre todo asociadas a traumas
cerrados asociados a lesiones por accidentes en auto, generalmente accidentes de tránsito o de moto, tenemos que realizar una evaluación que se llama la evaluación de la estabilidad pélvica. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos viendo un accidente de tránsito donde vamos a ver que ha habido una colisión lateral con un gran desplazamiento del auto, donde ha habido un gran aplastamiento a nivel de lo que es la zona donde estaba el copiloto o estaba el piloto, ya podemos suponer y vamos a suponer que hay lesión a nivel de la cadera. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros esto? Una vez que tenemos al paciente recostado en el piso, podemos observar si es que hay algún tipo de variación a nivel de la cadera, o sea, una inspección rápida, ¿verdad? Si nosotros vemos, obviamente, que el fémur está desplazado interiormente, o sea, hacia la línea medial, con una rotación medial, estamos hablando de que hay una lesión, tanto a nivel del fémur como de la cadera. Cuando nosotros vemos las caderas, también podemos ver si es que estas se han desplazado o no se han desplazado, porque vamos a ver asimetría en estas. Ahora, no vamos a encontrar ninguno de estos signos, pero el trauma nos indica de que puede haber algún tipo de lesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a apoyar sobre las crestas ilíacas y vamos a realizar una ligera presión que va a ir aumentando poco a poco hacia la parte posterior. Si en algún momento, o sea, no van a apoyarse con todo su peso tampoco. Ya tienen que realizar una pequeña presión, cosa de ver si es que hay o no hay algún desplazamiento. Si tenemos una lesión a nivel de la cadera por fractura, luxación o algo así, bueno, a nivel de la pelvis más que todo, y realizamos este movimiento y vemos que hay un desplazamiento de uno de los lados o de las estructuras de la cadera, vamos a ver de que hay una inestabilidad pélvica. Y eso nos puede comprometer mucho la vida del paciente. Esta evaluación debe ser realizada una sola vez, no podemos realizarla cada vez. ¿Por qué? Porque estaríamos comprometiendo o estaríamos desplazando más la lesión y dañando los posibles componentes del paquete vasculonervioso existente dentro de lo que son las cavidades ilíacas y los orificios obturadores y otros que van a tener ahí, por donde pasan grandes estructuras vasculares y nerviosas, y vamos a ayudar a que el paciente muera más rápido. Así que no nos conviene, ¿no ve? Entonces, esto es solo una vez y hay que informar a todos los compañeros a los cuales nos encontramos rodeados durante el procedimiento de evaluación y decirles, ya se ha evaluado la cadera, para que no la vuelvan a realizar. Entonces, las lesiones a nivel de lo que son las pelvis se van a dar de dos formas, las estables y las inestables. Cuando hablamos de lesiones estables, estamos viendo de que no hay un compromiso directo con la congruencia articular de ninguno de los huesos y no hay fracturas completas que generen un desplazamiento de estas estructuras óseas. O sea, vamos a ver que hay una estabilidad de la cadera cuando hay una fractura de la cresta ilíaca. O sea, esta en su porción superior se ha fracturado, se ha roto, pero el resto de lo que es la estructura anatómica de la pelvis se mantiene estable. Las inestables son aquellas que van a mostrar lo que es desplazamiento de las porciones óseas con compromiso de su congruencia articular. ¿Qué quiere decir? Que la articulación sacroiliaca se ha visto lesionada parcial o totalmente, lo cual permite que la hemipelvis de ese lado se desplace anterior, posterior o lateralmente. Que la unión a nivel de lo que es la sínfisis del pubis puede haber presentado un desgarro o una ruptura a través de la misma sínfisis del pubis o rupturas a través de lo que son las astas o los huesos que realizan esta prolongación y esta unión de los huesos púbicos, generando las fracturas con el correspondiente desplazamiento. Aquí vamos a poder apreciar un poco más de las fracturas. Entonces, cuando nosotros vamos a tener o vamos a ver lo que son las lesiones y las fracturas inestables, estamos observando de que hay compromiso, ¿dónde? A nivel de las articulaciones sacroiliacas. Estas han sido seccionadas, han sido fracturadas, se ha perdido. O hay lesiones que no van a comprometer directamente a lo que es la articulación sacroiliaca, pero sí a la estructura ósea que participa de esta, generando una sección completa y un aplastamiento. Esto es un aplastamiento que se va a dar, que es por una lesión, como vemos acá en la imagen del toro, por un impacto lateral bastante fuerte, con un desplazamiento o aplastamiento lateral de lo que son las crestas y los huesos ilíacos. U otra, que es igual, que recibimos el golpe, el impacto a un lado, vamos a ver al lado izquierdo,
y que con tan mala suerte somos expulsados o chocamos contra otra estructura que es inamovible o tiene una resistencia de movimiento mucho mayor, donde toda la fuerza del impacto se va a trasladar a esta zona sólida fija, donde va a producir fracturas y lesiones contralaterales. Fracturas a nivel del sacro, igualmente desplazamientos y rotaciones de lo que son los huesos ilíacos. Aquí podemos ver fractura completa, sección completa, con compromiso del orificio obturador, compromiso de lo que es la cadera y lo que son las prominencias óseas a nivel posterior. Luego tenemos la fractura por compresión anteroposterior o posteroanterior, o sea, aplastamiento. Estas lesiones por aplastamiento que pueden generar rupturas, sobre todo a nivel de dónde, de la parte del sínfisis o de la sínfisis del pubis. Puede generar rupturas o desprendimientos a través de lo que son las articulaciones sacroiliacas, con el desplazamiento anterior o posterior de lo que es el sacro y lo mismo en la región anterior. También pueden presentarse fracturas a nivel de lo que son las partes laterales de los huesos ilíacos, pero eso es menos frecuente. ¿Por qué? Porque son huesos bastante duros y generalmente las regiones más débiles, que son las zonas articulares, son las que se van a lesionar. Tenemos también las lesiones por cizallamiento o desplazamiento superior de lo que es la cadera. Este desplazamiento se va a dar sobre todo en lo que son caídas de altura, cuando se cae mal. O sea, estábamos tratando de hacer la caída del superhéroe, pero caemos mal y caemos de pie y sobre un pie. Entonces, toda la fuerza que se vaya a presentar va a hacer que la cadera se desplace hacia arriba. Son las mínimas, porque generalmente en este tipo de lesiones, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la región acetabular, que es donde va la cabeza del fémur, se va a destrozar e incluso el fémur va a llegar a atravesar lo que es hacia la cavidad pélvica. ¿Por qué? Por la gran resistencia que tienen esas estructuras óseas. Pero en algunos casos se da de que la fuerza se transmite de tal manera que esto se desplaza hacia la parte superior. También podemos ver este tipo de lesión en accidentes de tránsito cuando nuestra pierna está en contacto con el tablero, o sea, nuestra rodilla, y el golpe realiza la compresión y el desplazamiento solamente de uno de los lados de la cadera. O sea, por decir, tenemos nuestra rodilla derecha apoyada en lo que es el tablero, mientras que la rodilla izquierda está donde debería estar, y justo ocurre el accidente en ese sector, donde estamos nosotros, en el lado del copiloto, donde toda la fuerza va a ir a impactar sobre nuestra rodilla y va a hacer que esa fuerza se transmita a la cadera y la persona se desplace sobre ese lado, más la oposición del asiento va a generar o puede generar lo que es este tipo de lesión de desplazamiento o cizallamiento que se va a dar a través de la pérdida de congruencia, sobre todo de las regiones articulares, sacroiliacas y la sínfisis del pubis. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en caso de ver alguno de estos tipos de lesiones? Es generar una estabilización pélvica. Existen instrumentos actualmente conocidos como lo que es el cinturón pélvico, que ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros lo vamos a colocar por debajo del paciente, vamos a recubrir todo lo que es la zona pélvica, la zona de la cadera, y vamos a realizar compresión hasta lograr brindar lo que es un soporte o una estabilidad de la cadera. Obviamente tenemos que analizar de que si es una lesión por aplastamiento lateral, no podemos realizar una compresión lateral, ¿no ve? Tenemos que realizar una fijación de tracción posterior de lo que son las caderas para tratar de mantener o darle su estructura normal. En caso de no contar con este equipo, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos utilizar una sábana, una toalla o algún otro tipo de manta. ¿Para qué? Para presionar y realizar presión sobre lo que es la cadera, realizando la fijación o la estabilización de la porción pélvica. ¿Con qué fin realizamos esto? Tratar de reducir cualquier tipo de hemorragia que se pueda estar produciendo a nivel de esa zona. 2. Evitar los compromisos o lesiones de las estructuras vasculonerviosas o de los paquetes vasculonerviosos que vamos a encontrar en esa región y la lesión de todos los órganos que pueden estar ahí. Generalmente son órganos reproductores y parte del sistema excretorio, sobre todo en las vías urinarias y lo que es el mismo recto. Entonces, cuando lleguemos a dar esta estabilidad a la cadera, nosotros vamos a poder transportar al paciente de manera mucho más segura y mucho más adecuada hasta un centro del trauma adecuado para que puedan realizarle la revisión y la exploración correspondiente y todos los procedimientos quirúrgicos relacionados a esto. ¿Dudas, preguntas misceláneas? Doutor, tengo uma mais. Aquela técnica de torniquete que tem em alguns vídeos. Como é que põe pedaço de madeira e firra, assim, gira, com um pedaço de pano? No sé por qué. A ver, el torniquete generalmente se va a hacer en lo que son las extremidades, donde hay grandes vasos.
va a ser muy difícil que le hagas un torniquete a nivel abdominal, ¿no? O sea, lo vas a terminar de matar al pobre por compresión. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar con calma, no te preocupes, cuando entremos a lesiones de las extremidades y músculos. Pero te voy adelantando. El torniquete actualmente ya no es recomendado, ¿ya? Es el último recurso que se tiende a utilizar en el sentido de que no podamos hacerlo. Esto lo expliqué en la parte de shock, pero lo vuelvo a explicar. ¿Por qué? Cuando nosotros realizamos un torniquete, el torniquete tiene que tener la suficiente presión como para detener el flujo arterial y el flujo venoso. ¿Eso qué va a hacer? Va a provocar lesiones a nivel de lo que es la piel y va a generar lesiones a nivel de la porción distal del torniquete. ¿Por qué? Porque va a producir isquemia. Entonces, un torniquete que se utilice generalmente está asociado a que nosotros hemos valorado que es mucho más importante salvar la vida de la persona que salvar la extremidad. En un torniquete está muy asociado a qué? A la pérdida de la extremidad a la cual se la ha realizado. Obviamente que hay recomendaciones, ¿no? Donde nosotros realizamos un torniquete y después de unos 3 a 5 minutos aflojamos un poco el torniquete para que haya circulación colateral y tratemos de mantener lo más vivo posible el miembro afectado. Y luego otra vez volvemos a realizar el torniquete y se hace un registro de horas. O sea, le hemos puesto un torniquete a las 8:51. Realizamos, aflojamos el torniquete a las 8:56. Volvemos a ajustar el torniquete a las 8:57. Entonces vamos teniendo un cronograma de uso de lo que es el torniquete. Ahora, en caso de que apretemos el torniquete y lo dejemos definitivamente ahí, porque o desconocemos el procedimiento o simple y llanamente era la forma más práctica, no vamos a poder nosotros salvar esa extremidad porque hay un desgarro completo de lo que es la arteria femoral, por decirte. No podemos soltar lo que es el torniquete. ¿Por qué? Porque se va a desangrar el paciente. Tenemos que valorar eso. Entonces se coloca torniquete, se aplicó a las 8:52 y hay que ver cuánto tiempo tarda en llegar la ambulancia, cuánto tiempo tarda en llegar para tratar de salvar a esa persona. Obviamente, si va a pasar más de media hora, más de una hora, más de 2 horas, en las cuales nosotros vamos a mantener ese torniquete con el cierre del flujo arterial y venoso, esa pierna está muerta y hay que amputarla. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver con detalle a nivel de lo que son los miembros superiores en el próximo tema, pero así es como funciona un torniquete. ¿Ok, Yalin? Ya, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo, doctor. Dime, Leticia. ¿Puedes repetir de una forma, si tiene una forma más clara, la diferencia de las lesiones estables e inestables, la fractura de pelvis? Claro que sí, podemos repetir. Vamos a la diapositiva entonces. Cuando hablamos de lesiones a nivel de la cadera, vamos a ver que hay dos tipos, lo que son las lesiones estables y las inestables. Las lesiones estables son aquellas que no van a comprometer las regiones articulares y no van a permitir un desplazamiento de las estructuras óseas de la cadera. ¿Qué quiere decir? No va a haber ruptura de la sínfisis del pubis, va a haber una fractura parcial. ¿Ya? No se ha roto por completo, pero es una fractura parcial, se ha roto la mitad. ¿Hay una fractura? Sí, hay una fractura, pero no hay inestabilidad de la pelvis. Tenemos una fractura a nivel de la cresta ilíaca, se ha fracturado la cresta ilíaca. Sí. Esa cresta está dañada, no el resto de la estructura. Entonces, esta es una fractura estable. ¿Por qué? Porque la posición de la cadera, las articulaciones se encuentran en su lugar y no hay desplazamiento de estructuras óseas. Las lesiones inestables van a ser aquellas que van a presentar sección completa con un desplazamiento de este hueso o esta región de la cadera. Sección o lesión a nivel de los procesos articulares, donde se va a perder la congruencia articular. Si yo empujo aquí y hay esta lesión, o sea, se ha desprendido la articulación sacroiliaca parcialmente, la cadera se va a desplazar lateralmente hacia el lado de la lesión, esta hemicadera. Y peor si la sección es completa. Más aún si hay pérdida de la congruencia de la sínfisis del pubis. O hay aplastamiento donde se pierde toda esta incongruencia y la cadera va hacia atrás y adelante cuando hacemos la revisión de la estabilidad pélvica. Entonces, eso es. Estables, no se va a mover la cadera de su lugar. Inestables, sí hay un desplazamiento de lo que son estos huesos pélvicos o estructuras pélvicas hacia las regiones anteriores, posteriores, laterales o mediales. Eso es la inestabilidad o la diferencia de las fracturas estables e inestables. ¿Vamos bien, Leticia? Sí, doctor, gracias. Ya, vamos. Porfa.
Como les dije, la revisión de la cavidad abdominal se va a dar mediante divisiones para tener una mayor facilidad de poder identificar las estructuras que se encuentran en estas. La primera división que está al lado derecho es la división por los cuadrantes, 4 cuadrantes, que estos nos van a dar y se van a dividir en 2 superiores, que son derecho e izquierdo, y 2 inferiores, que son igual derecho e izquierdo, donde nosotros vamos a poder encontrar ciertos grupos o ciertas estructuras de órganos que se van a encontrar delimitadas en cada uno de estos cuadrantes. ¿Cómo realizamos la división de este cuadrante? Es una línea media vertical y otra línea a la mitad del cuerpo horizontal, ligeramente superior a lo que es el ombligo. Vamos a tener 2 divisiones, derecha e izquierda y superior e inferior. ¿Sí? No hay más ciencia en eso. Ahí vamos a poder ver las diferentes estructuras que estamos apreciando en la imagen. Que sí, cuadrante superior derecho tenemos la mayor parte del hígado, la vesícula, el duodeno, todo lo que es el antro pilórico, todo lo que son las asas intestinales ascendentes. Bueno, una porción del asa ascendente del intestino grueso y otra porción del colon transverso. Vamos a encontrar la cabeza del páncreas y parte del cuerpo del páncreas. A nivel de la izquierda vamos a tener igual un lóbulo hepático, el fundus gástrico y la mayor parte del cuerpo del estómago junto con la cola del páncreas y más paralelamente a lo que es el hígado, en la cavidad tóraco-abdominal, el vaso. También va a estar lo que es la porción del una asa del colon transverso y la porción del asa descendente del colon descendente. A nivel de las fosas del cuadrante inferior izquierdo, generalmente tenemos la mayor parte de lo que es porción de las vísceras del intestino delgado, con gran parte de lo que es el asa descendente del colon o el colon descendente, el colon sigmoides y parte de lo que es el recto. Al lado derecho tenemos lo que es el colon ascendente, junto con lo que es la porción del punto ciego y donde se encuentra el apéndice, ¿no? Que es la unión del intestino delgado con el intestino grueso, e igual vamos a encontrar otras estructuras como ser parte del recto y también lo que son las porciones de los órganos genitales internos, sobre todo en la mujer, ovarios, matriz y vejiga. En el caso del varón, la próstata y la vejiga. Para una exploración más detallada, va a existir lo que es esta región de cuadrantes son más pequeños, que va a dividir la cavidad abdominal en 3 regiones. Una superior, o epi, una región media, o meso, y una región hipo, o baja. Esto se va a dar a través de ¿qué? Lo que son estas líneas de división. Aquí está la clavícula, vamos a partirla en 2, y es la línea medio clavicular. Van a disculpar, soy medio malo para hacer esto, y nos sale medio chueco. Pero sale a través de lo que son las líneas medio claviculares. Eso va a ir hasta lo que es las partes casi de lo que vienen a ser las regiones inguinales. Tenemos los pliegues inguinales, más o menos igual por el medio de estos va a pasar lo que son estas líneas. Entonces es una línea imaginaria que va a cruzar todo lo que es la cavidad abdominal en ese sentido. Vamos a tener líneas horizontales que van a nacer a través de lo que son las regiones del hipocondrio, o sea, por debajo de las parrillas costales. Igual es una línea imaginaria que va a ir recta y uniendo región costal con región costal. Eso nos va a dar la primera división, que va a ser la región epi, superior del epigastrio, pero la región del hipocondrio, o sea, por debajo de las costillas, pero hacia la región que nos va a comprender a nosotros la parte superior. Posteriormente, a través de lo que son las crestas ilíacas anteriores, vamos a trazar otra línea imaginaria, horizontal de igual forma, que nos va a dar las últimas divisiones, todo lo que es la región central, umbilical o meso, que va a ser parte del mesogastro, donde vamos a encontrar las regiones lumbares derecha e izquierda y la región umbilical o el mesogastrio propiamente dicho. Y por debajo de esta línea vamos a tener más que todo lo que es la región hipogástrica, va a ser más que todo dirigido hacia lo que es la región pélvica, en la cual vamos a encontrar fosas ilíacas derecha e izquierda y la región hipogástrica, que es la parte inferior de la zona gástrica, donde vamos a encontrar, como ya lo dije, los órganos reproductores, sobre todo femeninos, y la vejiga junto con la próstata a nivel del hombre. Esas serían las divisiones que nosotros tenemos como parte de la exploración anatómica. ¿Estamos bien?